Marcela Trujillo, saluda a la gente que nos está viendo. Esta radio tele que hay ahora. Facebook Live de Radio Cooperativa. Estamos en Radio Cinta Tele. Cósmica hablando de su nuevo trabajo Ídolo. Que ya te están mandando saludos. Ay, qué bueno. Admirable el trabajo de Marcela, ídola. Me encanta, Marcela es una genia y me encantaría tener tu libro. Oh. De hecho, pueden tener el libro de Marcela porque Sí. vamos a regalar una copia de Ídolo entre quienes compartan esta transmisión de Facebook Live de Cinta Cósmica. Qué buena idea. Así que Compártanla para Marcela que se se ganen encargará de el elegir libro. al ganador o la ganadora y ¿Ya? supongo que lo firmarás para Sí, que... lo voy a dejar firmado. Me parece. Súper. Marcela, ¿dónde pueden encontrar el libro? Porque de hecho aún no es lanzado oficialmente, pero ya está a la venta. Sí, está a la venta, está en todas las librerías del país, porque es Random House y ellos son muy buenos para posicionar el libro en todas partes. Está. Y el lanzamiento es el sábado 28 de octubre, este sábado a las 6 de la tarde en Filsa. La Feria del Libro. Sí, que el parte del este libro. fin de Sí. semana. Y hay una invitación que está en Instagram y en Twitter, que yo la subí, y que es la invitación que tienen que imprimir y mostrar la entrada para entrar 1 hora antes gratis a la feria y poder ir al lanzamiento. Y el lanzamiento lo va a hacer la Sol Díaz y Rolando Báez. Y Rolando Báez, bueno, la Sol Díaz es mi colega de La Polola, de nuestro podcast. Y Rolando Báez es el curador del Museo Histórico, que también aparece en el libro, en el primer capítulo, donde yo voy a la iglesia de Santa Rosa de Lima y con Power Paola, y hay un guía turístico que está explicando la historia de Santa Rosa de Lima. Ese personaje es Rolando Báez. Realmente él es un historiador y sabe mucho, y él fue el que me enseñó todo lo de las santas y las mártires y las mujeres, estas medievales, monjas que se pegaban y se hacían daño para estar cerca de ellas. El éxtasis. A través El de... éxtasis, sí. De hecho, tus trabajos se caracterizan por no tener pudor, no hay tabú, no hay censura. Ujú. Hablas con una honestidad que curiosamente en Chile es poco común. ¿De dónde nace esta necesidad Nace de la necesidad, yo siempre he tenido la necesidad de hablar de mi vida. En mis pinturas lo hice por muchos años y me gusta, bueno, de chica siempre fui como muy desinhibida y me gustaba como ser centrito de mesa, como me decían en mi casa. Y dibujé mucho de chica y todos mis dibujos eran con personajes reales, eran como, no sé, la familia, la plaza, la feria, y todos los personajes aparecían y todos hablaban. Como que siempre me he relacionado con el dibujo con personajes, ¿no? Entonces, cuando empecé a hacer pintura, todas mis pinturas tenían personajes y siempre eran mis pololos, mis amigos. Entonces, toda mi vida privada estaba siempre en mis pinturas. Pero la pintura no podía ser tan explícita. Siempre la pintura es más simbólica. Entonces, cada vez se fue siendo más simbólica y menos autobiográfica. Y ahí fue cuando apareció el cómic, cuando empecé a dibujar cómics, porque leí cómics de mujeres en Estados Unidos y aluciné y dije, wow, qué bacán, yo también quiero hacer esto. Y vi que las mujeres Aline contaban Kominsky, su por si historia. acaso. Aline Kominsky, de todas Claro. maneras, porque ella es mayor y hizo un libro que se llamaba Twisted Sister. Y ahí ese fue el primer libro de cómic femenino que yo vi, y fue en el año 1994, 95. Y ese libro me lo compré en Nueva York y ahí vi por primera vez el cómic femenino y aluciné, porque ahí vi el trabajo de Julie Doucet, de Phoebe Gloeckner, que son mis dos referentes más importantes. Y luego, cuando me fui a vivir a Nueva York, vi el trabajo de Jessica Bell y de muchísimos dibujantes más. Y me parecía que era muy distinto el trabajo de los hombres, sin desmerecer el trabajo de los hombres. Daniel Harry Peck, Robert Crumb. Claro, Robert Crumb y todo, hablan- que era muy bueno y divertido y que me hablan de sus gustaba propias mucho. vidas como lo haces tú? O sea, Claro, hablan de sus propias vidas, pero también la mujer era distinto, porque la mujer hablaba como de cosas que le daban pudor, que le daban pena, que le daban rabia, como no tenían, como que eran muy honestas y no estaban siempre como riéndose de sí misma, como un poco Robert Crumb, que como que Siempre se se ríe. autoflagela y se ríe, pero ellas un poco como que veían sus problemas y los ponían en el papel y de alguna manera exorcizaban esos problemas y los compartían con las demás para que uno se sintiera como identificada y viera que había salida para el problema. Era un tipo como de ayuda entre mujeres.
Y eso yo lo encontré súper lindo y me dieron ganas de dibujar mis propios cómics y ahí empecé a dibujar. En esa época estaba soltera, no tenía hija y carreteaba mucho, entonces empecé a contar mis carretes, o sea, qué pasaba el fin de semana, dónde íbamos, quién Era el conocía. diario donde escribías todo eso. Claro, y esos cómics eran en inglés y eran en unas croqueras chiquititas, así como esa que tenía ahí, y con lápiz pasta, con cualquier lápiz, y borraba con corrector. Y eran páginas y páginas de historia que las iba inventando ahí mismo. Y esos cómics que hice ahí están en Malikin China. No todos, pero la mayoría. Y esos son los cómics que vieron en el clinic y ahí me invitaron a dibujar. Y ahí empecé a dibujar como profesionalmente. Ahí no paraste. Y ahí no paré más. Sí. Hasta llegar a este trabajo que es gigantesco. Sí, tiene muchas páginas. Volviendo a lo que estás comentando, en el cómic haces una reflexión también sobre la mujer en el cómic. Sí. Cómo se ve la mujer en la historieta. ¿Cuál es tu visión sobre las mujeres y las creadoras en la historieta actual? Bueno, la mujer siempre ha sido como el objeto del deseo en el cómic de hombres, ¿no? En el cómic de superhéroes, sobre todo, que tú me decías, y a ti no te gusta el cómic de superhéroes. Bueno, una de las razones por las que no me gusta es que la mujer siempre es un objeto de deseo y no es un personaje que piensa y que toma decisiones, ¿no? Como son los hombres. Entonces, nunca me llamó la atención. No, creo que nunca hacía ese raciocinio, nunca pensaba eso, pero nunca me dieron ganas de leerlo. En cambio, leía, por ejemplo, a Pequeña Lulú, que era como una mujer, la protagonista, y yo me sentía muy identificada con ella, ¿no? Cuando era chica. Pero después no leí más cómics y cuando vi estos cómics de mujeres, sentí que la mujer era distinta porque como llevábamos tantos años en la oscuridad, entonces estamos como recién saliendo a la luz y entonces tenemos una energía especial por esa razón, ¿no? Y tenemos muchas cosas que decir. Entonces, obviamente que se nota eso en los cómics. Entonces, ahora hay muchas mujeres que están haciendo su historia y de hecho yo tengo, por ejemplo, alumnas que no son dibujantes, que no son artistas, pero que necesitan contar su historia. Porque para ellas es muy importante lo que les pasó y necesitan contarla porque hay una experiencia un poco mágica en el hecho de dibujar algo que tiene sentido para uno. Y yo lo veo con mis alumnos siempre, o sea que cuando yo les digo si quieren contar una historia, que la historia tenga sentido real para ustedes, y que tenga sentido significa que la emoción que está dentro de la historia, claro, sea una emoción fidedigna, ¿cachai? Y las emociones son universales: miedo, angustia, alegría, rabia, terror, ¿cachai? Nadie que se pueda humillación, claro, todos entienden eso. Cualquier persona, cualquier cultura y parte del planeta sabe lo que es el miedo. Entonces, si uno enfoca la historia a partir de esa emoción, la historia va a ser universal, ¿cachai? Y va a tener sentido. Y la historia tú la puedes cambiar los personajes, los nombres, todo, pero el centro de la historia es esa emoción. Y así yo enseño a mis alumnos a que dibujen cómics, ¿no? Y así me enfrento yo al cómic y creo que muchas mujeres lo hacen así, por eso son tan especiales los cómics de mujeres. Recordemos que estamos regalando una copia de Ídolo a quienes compartan esta transmisión en Facebook Live. Sí. Que va a ser filmada y dedicada por Marcela Trujillo. Sí. Y para ir cerrando, ídolo. ¿Quiénes son tus ídolos? Oh. Porque de hecho esto parte con una... ¿La podemos leer? Sí. Yo, Björk. Es tú, lista Björk. Sí. Y Björk responde: Don't touch me, I'm a person. No me toques, soy una persona. Pero tú eres mi ídola, le responde. Sí. Y esto pasó en el 96. Sí. ¿Por qué esa dedicatoria y por quiénes son tus ídolos? Mira, no es una dedicatoria, es simplemente como una escena de algo que me pasó que indica que yo tengo ídolos, ¿no? Y cuál es mi relación con ellos. Y Björk dice en una entrevista, a mí no me gustan los autógrafos porque la gente se humilla delante de mí y yo quiero que me traten como una persona, porque eso es lo que soy. Y ella tiene toda la razón, excepto de que ella también, aparte de ser persona, es una imagen
que está reproducida millones de veces, que aparece en la tele, que aparece en los videos, que aparece en los discos. Y esa imagen es el ídolo. El ídolo es una imagen que uno venera, como el becerro de oro de la Biblia, ¿no? Es el ídolo, el falso ídolo. Y también en el libro la monja que idolatra a Dios, ¿cachai? Que es este personaje como ser omnipotente, que además es hombre, ¿no? Entonces también está el tema de que uno idolatra al hombre, la mujer idolatra al hombre porque la monja idolatra a Dios, ¿no? También hago esa conexión. Y en el fondo el ídolo, la idolatría tiene que ver con eso, con pensar de que alguien, un ser humano, no es ser humano, sino que es una imagen y que es mejor que uno. Pero también tiene que ver con el deseo de uno de ser así, de ser más que uno, más importante que los demás. ¿Cachai? Ese deseo como secreto, porque uno no quiere decirlo, de que uno es más importante y que todos te aplaudan y te quieran, ¿cachai? De que te quieran más. Entonces tiene que ver con eso, es una cosa muy personal, pero los ídolos existen por eso. La gente que es más joven, o sea, como tú, más joven que tú, Gracias. eres muy joven, suelen tener más ídolos, suelen demostrar las idolatrías poniendo un póster de su ídolo en la pieza, por ejemplo, ¿no? Es como la típica pieza del adolescente tiene un póster del cantante, ¿verdad? Y después cuando uno crece ya no pone el póster del cantante. No, como que ya es como de cabro chico, eso es como de adquiere las obras del cantante. Pues adquiere las obras, claro, tratas de parecerte a él o tratas de imitarlo en alguna manera, pero no pones la foto. Entonces, la idolatría es algo que está asociado mucho a la adolescencia, ¿no? Porque el adolescente quiere ser independiente y quiere construirse como persona independiente, ¿cachai? Entonces, yo un poco tengo esas reacciones a veces como muy infantiles de que de verdad creo que esas personas son superiores porque amo el trabajo que hacen. Entonces, cuando vi a Björk ahí caminando, yo la vi y era como, Björk era todos los discos que eran todas las fotos que yo tenía de ella, tenía un póster de mi pieza de ella, ¿cachai? Björk era más que ella misma, ¿cachai? Entonces yo estaba súper ebria, además, había tomado caleta de vodka tónica y voy y la agarro el brazo y le digo, ¡Björk! Nada que ver, pésimo porque eso no se hace, ¿no? Pero estaba ebria. Y uno de los temas del libro es que yo dejé de tomar y cómo yo me relaciono con los hombres sin alcohol, ¿no? Y el personaje, el ídolo, es alcohólico. Bueno. Entonces también está ese tema y por eso también lo puse ahí como la historia al principio porque tiene que ver con muchas cosas, ¿cachai? Y hace mucho sentido ya cuando lees la historia. Claro. Y bueno, y es un poco tratar de derribar ese mito de que existen ídolos, porque en realidad son personas que hacen un trabajo bueno y que a ti te gusta. Pero en el fondo también es una cosa de que es un deseo de uno de querer ser como el ídolo, ¿cachai? Porque uno lo imita, te ponís la misma ropa, te peináis de la misma manera, y esa es una manera de querer ser como esa persona, ¿cachai? Tiene que ver con eso. Hay muchas lecturas, ¿eh? Muchas lecturas. Sí, cada que me las han... Sí, porque eso es lo hilo. entretenido, porque yo no tenía tanta lectura, yo simplemente lo hice porque cuando contaba la historia yo decía, conocía a mi ídolo, sin pensarlo, ¿cachai? Es bien ridículo para mí decir que tengo un ídolo, ¿cachai? Pero la verdad es que yo pensaba eso. Entonces, después cuando hice el libro y lo terminé y lo leí, me di cuenta de muchas cosas que estaban como por debajo y otras personas me han dicho también como sus lecturas del tema del ídolo. Sí, y entonces eso me gusta mucho, de que la gente lo pueda leer y poder como entender su versión. Ídolo está disponible en librerías y este fin de semana es el lanzamiento en la Feria del Libro. Sí, vayan, va a estar súper. Lanzamientos de cómic de la Feria del Libro que se viene cargado al cómic. Marcela, muchas gracias por participar en Cinta Cósmica. Te dejamos invitado a una próxima oportunidad. Ya. Y deja invitado a todos para que lean tu libro. Ya, todos por favor lean este libro que es un poco largo, se van a demorar un poco, porque tiene 300 páginas, tiene muchas páginas, pero es entretenido y lo van a pasar bien y si pueden ir este sábado a la Feria del Libro a las 6 de la tarde al lanzamiento, va a estar súper. Y eso, voy a dejar un libro firmado para que concursen. ¿Yo tengo que elegirlo? Ahí vamos a ver. Ya bacán. Ya. Muchas gracias a todos por participar en este nuevo capítulo de Cinta Cósmica, a todos los que nos siguieron. Maliki, muchas gracias por participar y nos vemos en las viñetas.